¿Y si te dijera que existe un libro escrito hace casi 3000 años que contiene el ADN del futuro de la humanidad? Un manuscrito que decodifica eventos que están por venir y revela secretos que desafían toda lógica científica. Un documento que predijo con precisión matemática el colapso de civilizaciones que ni siquiera existían cuando fue redactado, que describió tecnologías imposibles para su época histórica y que pintó el retrato más detallado, más preciso, más asombroso de la figura más influyente de toda la historia humana, exactamente 7 siglos antes de su nacimiento terrenal. Imagina por un momento tener entre tus manos un texto que no solo atraviesa el tiempo, sino que lo domina completamente. Un libro que contiene las claves secretas del destino humano, las coordenadas exactas de eventos que moldearán el futuro de nuestra civilización y los códigos cifrados que revelan el plan maestro divino para la humanidad. Hoy vas a descubrir por qué Isaías es llamado el príncipe de los profetas, el evangelista del Antiguo Testamento, y cómo sus palabras proféticas están moldeando directamente los eventos que observas en los noticieros internacionales cada día. Esta revelación que estás a punto de recibir no es casualidad, es un encuentro divino, diseñado específicamente para este momento de tu vida. Si este viaje extraordinario va a tocar profundamente tu mente, tu corazón y tu espíritu, demuéstralo ahora mismo activando la campanita de notificaciones y dejando tu comentario personal. Cada gesto tuyo, cada interacción, permite que esta revelación transformadora alcance a miles de personas más alrededor del mundo que necesitan escuchar este mensaje. Jerusalén, año 740 a.C. La ciudad estaba sumida en el caos político más absoluto. El rey Usías acababa de morir, dejando un vacío de poder que amenazaba con destruir completamente todo lo que el pueblo de Dios había construido durante generaciones. El pánico se apoderaba de las calles empedradas, los enemigos acechaban amenazantes en todas las fronteras del reino, y en medio de esta tormenta perfecta de crisis nacional, un joven aristócrata de familia noble llamado Isaías tuvo una experiencia sobrenatural que lo marcaría para toda la eternidad. Mientras los escribas y cronistas de su tiempo luchaban desesperadamente por documentar y comprender los eventos caóticos de sus días inmediatos, este joven de la élite jerusalemita recibía visiones celestiales que atravesarían no solo décadas o siglos, sino milenios completos de historia humana. Pero Isaías no era un visionario común y corriente como tantos otros de su época. Él poseía algo que los estudiosos y teólogos modernos han denominado clarividencia cronológica divina, una capacidad sobrenatural única para ver eventos futuros con la nitidez cristalina de quien está observando una película en alta definición. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Estas palabras poderosas no son simplemente la descripción poética de un hombre relatando un sueño místico o una experiencia alucinatoria. Son las coordenadas espirituales exactas, precisas, de alguien que fue literalmente transportado más allá de las dimensiones físicas del tiempo y el espacio hacia la misma sala del trono del Dios Todopoderoso. Los serafines, seres celestiales de 6 alas, volaban alrededor del trono divino proclamando sin cesar: «Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». El edificio sagrado entero temblaba hasta sus cimientos. El humo de la gloria divina llenaba completamente el santuario. Y allí, en medio de esa manifestación sobrenatural aterradora, Isaías cayó de rodillas, convencido absolutamente de que iba a morir en ese mismo instante. «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos».
En ese momento de terror absoluto, cuando cualquier otro profeta habría huido despavorido, ocurrió algo completamente extraordinario que cambiaría el curso de la historia profética para siempre. Cuando aquel carbón encendido, tomado directamente del altar celestial, tocó los labios del joven Isaías, algo absolutamente extraordinario sucedió en las dimensiones tanto física como espiritual. Los neurocientíficos y especialistas modernos dirían que fue una reprogramación neuronal completa e instantánea, una reconfiguración total de sus capacidades perceptivas y cognitivas. Pero la Sagrada Escritura tiene una explicación infinitamente más simple y profunda. Dios Todopoderoso estaba preparando meticulosamente a un hombre específico para llevar revelaciones divinas que literalmente transformarían el curso de la historia humana. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La respuesta inmediata e incondicional de Isaías resuena poderosamente a través de todos los siglos hasta llegar a nosotros. Heme aquí, envíame a mí. Esta declaración no fue meramente una expresión de disponibilidad personal o voluntarismo religioso. Fue la aceptación consciente y deliberada de un llamado divino para convertirse en el puente supernatural entre lo eterno y lo temporal, entre el cielo y la tierra. Lo que hace absolutamente único a Isaías entre todos los profetas bíblicos no es simplemente que vio a Dios en una visión mística, es que sobrevivió para contarlo de manera detallada, y no solo sobrevivió, sino que fue comisionado directamente con una misión profética que ningún otro visionario en toda la historia había recibido jamás. Escribir el libro más completo, más profético, más mesiánico y más comprensivo de todo el Antiguo Testamento. Mientras otros profetas contemporáneos recibían visiones fragmentadas y revelaciones parciales sobre aspectos específicos del plan divino, Isaías recibió el panorama completo y total. Desde la caída inevitable de naciones poderosas hasta el surgimiento glorioso del Mesías prometido, desde el juicio divino implacable hasta la restauración final y definitiva, absolutamente todo le fue revelado con una claridad que literalmente asusta a los estudiosos modernos. Ahora viene la parte que te dejará completamente sin aliento y que desafiará todo lo que creías saber sobre las posibilidades humanas de conocimiento futuro. Isaías no solo predijo eventos venideros con asombrosa precisión, sino que creó un mapa detallado, específico, casi fotográfico de la vida completa, la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa del Mesías prometido, todo esto con la precisión de un sistema de posicionamiento global espiritual. Exactamente 70 décadas, 700 años completos antes de que la crucifixión se convirtiera en realidad histórica, Isaías escribió con una precisión que desafía toda explicación racional. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Detente por un momento y reflexiona profundamente sobre esta realidad asombrosa. Isaías describió con precisión forense un método específico de ejecución que simplemente no existía en su cultura, en su tiempo, en su contexto histórico. Los hebreos tradicionalmente apedreaban a los criminales hasta la muerte. Los egipcios preferían el ahogamiento como método de ejecución capital. Los babilonios usaban diferentes formas de tortura, pero crucifixión. Esa era una invención específicamente romana que no llegaría sino hasta varios siglos después del tiempo de Isaías.
Isaías capítulo 7 versículo 14 contiene lo que los expertos en genética moderna y los teólogos académicos han denominado una imposibilidad biológica profetizada con precisión absoluta. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Piensa cuidadosamente en las implicaciones de esta declaración profética. En una era histórica donde la ciencia médica aún no había desarrollado ni siquiera los conceptos más básicos de genética, reproducción celular o fertilización, Isaías estaba describiendo un evento biológico que desafiaría completamente todas las leyes conocidas de la reproducción humana normal. Estaba profetizando un nacimiento que requeriría intervención divina directa para ser posible. Pero las profecías mesiánicas de Isaías van mucho más allá de estas predicciones ya asombrosas. En el capítulo 9, versículo 6, encontramos una declaración que proclama abiertamente la deidad absoluta del Mesías prometido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Observa cuidadosamente estos títulos divinos: Dios fuerte, Padre eterno. Isaías no estaba simplemente describiendo a un líder humano excepcional o a un rey terrenal poderoso. Estaba proclamando abiertamente que el Mesías prometido sería literalmente Dios manifestado en carne humana. Una declaración teológica que era completamente revolucionaria para su tiempo y contexto cultural. Aquí viene algo que literalmente hará explotar tu mente y desafiará todo concepto de coincidencia o casualidad. Isaías no solamente profetizó con precisión sobrenatural, sino que codificó sus revelaciones divinas en patrones matemáticos tan complejos y perfectos que resulta absolutamente imposible que sean producto del azar o la coincidencia humana. Isaías contiene exactamente 66 capítulos. La Biblia completa contiene exactamente 66 libros. Los primeros 39 capítulos de Isaías hablan principalmente de juicio divino, condenación y castigo, exactamente como el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros completos. Los últimos 27 capítulos de Isaías se enfocan en salvación, redención y esperanza futura, precisamente como el Nuevo Testamento, que contiene exactamente 27 libros. Pero espera, porque esto es solamente el comienzo de la ecuación matemática divina que encontramos codificada en este libro extraordinario. El capítulo 40 de Isaías comienza dramáticamente con las palabras: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios». Esto marca un cambio radical y definitivo en el tono completo del libro, pasando del juicio a la consolación divina. ¿Y sabes qué? El libro número 40 de la Biblia completa es precisamente Mateo, el evangelio que marca el comienzo del Nuevo Testamento, el inicio de la era de la consolación y gracia divina para toda la humanidad. La palabra Señor aparece en todo el libro de Isaías exactamente 213 veces. Si tomas este número y lo divides por 3, representando simbólicamente la Trinidad divina, obtienes exactamente 71. Ahora suma estos dígitos. 7 más 1 es igual a 8, y 8 es el número bíblico que representa consistentemente la nueva creación, el nuevo comienzo, la regeneración espiritual completa. El nombre Israel aparece en Isaías exactamente 47 veces. 4 más 7 es igual a 11, y en la numerología bíblica tradicional, el número 11 representa específicamente transición, cambio, transformación, exactamente el tema central y dominante de todas las profecías relacionadas con el destino futuro de Israel como nación escogida.
Los matemáticos profesionales y estadísticos universitarios han calculado meticulosamente que la probabilidad matemática de que todos estos patrones numéricos complejos ocurran por pura casualidad o coincidencia es astronómicamente pequeña, menos de 1 en 10 billones. Eso es más improbable que ganar la Lotería Nacional cada día durante un mes completo y consecutivo. Esto significa una cosa absolutamente clara e innegable. El mismo Dios omnipotente que diseñó el universo entero con precisión matemática perfecta, también diseñó su palabra revelada con la misma precisión divina. El libro de Isaías no es una colección aleatoria de profecías religiosas escritas por inspiración humana. Es una obra maestra de ingeniería divina que lleva la firma matemática inconfundible del Creador del universo. Isaías no era simplemente un profeta nacional para Israel exclusivamente. Era un analista geopolítico divino que recibió revelación específica para mapear el destino completo de civilizaciones enteras, de imperios mundiales, de naciones que ni siquiera habían alcanzado prominencia en su época histórica. Cuando Isaías profetizó específicamente sobre Babilonia, esta era meramente una ciudad-estado relativamente insignificante en el panorama geopolítico internacional. La verdadera superpotencia mundial dominante era el formidable imperio asirio. Pero Isaías declaró con autoridad profética absoluta: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las trastornó. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación». El resultado histórico fue exactamente como Isaías lo predijo con siglos de anticipación. Babilonia efectivamente se convirtió en el imperio más poderoso y dominante de todo el mundo antiguo, construyendo maravillas arquitectónicas como los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas reconocidas del mundo antiguo. Parecía completamente invencible, indestructible, eterna, pero fue conquistada por los persas exactamente en la manera y tiempo que Isaías había profetizado, y después fue destruida tan completamente que hoy sus ruinas arqueológicas en el Irak moderno permanecen desoladas, inhabitadas, exactamente como el profeta lo declaró hace más de 2700 años. Pero Isaías hizo algo aún más asombroso, que desafía completamente toda lógica humana y toda posibilidad de conocimiento natural. Nombró específicamente por su nombre personal a un rey persa exactamente 150 años antes de que este monarca naciera siquiera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Imagina por un momento la imposibilidad absoluta de esto. Sería como si tú escribieras ahora mismo el nombre específico de un presidente que gobernará tu país en el año 2175. Eso es exactamente la magnitud de lo que Isaías logró por revelación divina directa. Cuando el rey Ciro finalmente conquistó el imperio babilónico, los historiadores registran que cuando le mostraron estas profecías específicas sobre él escritas más de un siglo antes de su nacimiento, quedó tan profundamente impresionado y conmovido que decidió conscientemente cumplirlas al pie de la letra, liberando a los judíos del exilio babilónico y financiando generosamente la reconstrucción completa del Templo de Jerusalén. Los arqueólogos modernos han descubierto el famoso Cilindro de Ciro, un documento histórico persa auténtico que confirma exactamente, palabra por palabra, todo lo que Isaías había profetizado sobre este rey con un siglo y medio de anticipación. Ciro efectivamente liberó a los judíos cautivos, les permitió regresar a su tierra prometida, financió la reconstrucción del templo sagrado. Todo sucedió exactamente como Isaías lo había predicho con precisión sobrenatural.
Y si te dijera que Isaías no solamente profetizó sobre eventos del pasado histórico, sino que escribió específicamente, directamente, explícitamente sobre los eventos exactos que tú estás observando en los noticieros internacionales en estos días? Y si te dijera que sus palabras proféticas contienen advertencias específicas y promesas divinas precisas para nuestra generación actual, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Isaías vio proféticamente nuestros días actuales, vio específicamente el tiempo del fin de esta era, y lo que describió está sucediendo literalmente ante nuestros ojos día tras día. Durante casi exactamente 2000 años completos, Israel dejó de existir como nación independiente. Los expertos geopolíticos, los historiadores profesionales, los analistas internacionales declaraban categóricamente que era completamente imposible que un pueblo dispersado por todo el mundo durante tantos siglos pudiera jamás regresar y reconstruir su nación original. Era considerado una fantasía, una imposibilidad histórica absoluta. Pero en 1948, lo completamente imposible se convirtió en realidad histórica innegable. Israel renació como nación independiente en un solo día, exactamente como Isaías lo había profetizado 2 milenios y medio antes. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Y sabes qué más profetizó Isaías con precisión asombrosa sobre nuestros tiempos? Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Hoy, en nuestros días actuales, Israel exporta flores frescas, frutas exóticas y tecnología agrícola avanzada a prácticamente todo el mundo. Han logrado hacer florecer literalmente el desierto mediante tecnologías revolucionarias de irrigación, hidroponía y agricultura de precisión. Las profecías se están cumpliendo literalmente ante nuestros ojos día tras día. Pero aquí es donde todo se vuelve personalmente relevante para tu vida individual. Isaías describió con precisión escalofriante las características exactas de los días previos al retorno glorioso del Mesías prometido. Y se esconderán los hombres en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. ¿No te suena familiar esta descripción profética? Búnkers subterráneos masivos, refugios de emergencia sofisticados, instalaciones secretas donde la élite mundial se está preparando activamente para algún tipo de cataclismo global masivo. Todo esto está sucediendo exactamente como Isaías lo predijo hace casi 3 milenios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta descripción profética es absolutamente perfecta para caracterizar nuestra sociedad contemporánea, donde la verdad absoluta es llamada mentira dogmática, donde la moralidad tradicional es invertida sistemáticamente, donde los valores fundamentales que sostuvieron la civilización durante milenios son ridiculizados y atacados públicamente. Isaías vio nuestra generación específica con una claridad profética que literalmente asusta por su precisión. El profeta también habló específicamente sobre la apostasía religiosa masiva que caracterizaría los últimos tiempos. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Observa cuidadosamente el mundo religioso contemporáneo. Megaiglesias llenas hasta el tope, pero con corazones espiritualmente vacíos. Religiosidad externa impresionante, pero sin transformación interna genuina.
Cristianismo cultural superficial, pero sin una relación personal auténtica con Cristo Jesús. Isaías profetizó exactamente esta condición espiritual de nuestros días actuales. ¿Y qué hay sobre las señales cósmicas que Isaías predijo para los últimos tiempos? Entonces la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Los científicos especializados están reportando anomalías solares completamente inexplicables, lunas de sangre que aparecen en fechas específicas del calendario judío, señales en los cielos que desconciertan completamente a los astrónomos profesionales. Todo exactamente como Isaías lo predijo, pero no todo en las profecías de Isaías es oscuridad y juicio. El profeta también predijo específicamente el retorno glorioso y triunfante de Cristo Jesús, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. No habrá dudas teológicas, no habrá debates académicos, no habrá controversias intelectuales. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ya no habrá más muerte física, ni habrá más llanto inconsolable, ni clamor desesperado, ni dolor insoportable. Isaías vio proféticamente el reino milenial glorioso, contempló la nueva Jerusalén celestial, vio el final completamente victorioso de la historia humana y nos dio una esperanza absolutamente inquebrantable en medio del caos global contemporáneo. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Isaías nos dio una señal específica, clara, inequívoca, para reconocer la cercanía inevitable del fin de esta era. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. En nuestros días actuales, Jerusalén se ha convertido en el centro neurálgico del conflicto mundial. Las naciones se están reuniendo políticamente contra ella exactamente como fue profetizado. Las profecías se están alineando perfectamente ante nuestros ojos. Y aquí está la promesa más poderosa que Isaías ofrece específicamente para nuestra generación actual. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra hebrea traducida como esperar aquí es kabá, que significa literalmente torcer juntas o entrelazar, como cuerdas siendo trenzadas para crear una soga resistente. Es una espera activa, expectante, no una pasividad resignada. En medio de la incertidumbre económica global, del caos político internacional, de las pandemias mundiales y las guerras regionales que dominan los noticieros cada día, Isaías nos recuerda una verdad fundamental e inquebrantable. Dios sigue absolutamente en control de la historia humana. Sus profecías se están cumpliendo exactamente como fueron escritas. Su palabra permanece eternamente firme. Su plan se está desarrollando precisamente según su cronograma divino. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En una era histórica de ansiedad epidémica, depresión masiva y trastornos mentales que afectan a millones de personas que necesitan medicación solo para enfrentar otro día, Isaías ofrece la receta divina para la paz mental genuina, una mente conscientemente enfocada en Dios y sus promesas inquebrantables. 1947, desierto de Judea. Un joven pastor beduino llamado Mohammed Ed-Dib, mientras buscaba una cabra perdida, lanzó una piedra dentro de una cueva misteriosa cerca del Mar Muerto. El sonido de cerámica antigua rompiéndose cambiaría completamente la historia de la arqueología bíblica para siempre y dejaría a los escépticos más empedernidos completamente sin argumentos.
Lo que este joven encontró en aquella cueva rocosa eran los famosos manuscritos del Mar Muerto, incluyendo un rollo de cuero completo del libro de Isaías, fechado científicamente mediante carbono 14 en aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Entre todos los manuscritos descubiertos en Qumrán, había 21 copias diferentes de Isaías, más que cualquier otro libro bíblico, demostrando la reverencia especial que tenían los esenios por este profeta extraordinario. ¿Por qué este descubrimiento arqueológico fue tan absolutamente revolucionario para la apologética cristiana? Porque hasta ese momento histórico, los críticos académicos más agresivos afirmaban categóricamente que las profecías específicas de Isaías sobre Jesús habían sido escritas fraudulentamente después de Cristo, no antes. Argumentaban que era completamente imposible que alguien predijera el futuro con tanta precisión detallada, por lo tanto, debían ser falsificaciones históricas posteriores. Pero el rollo del Mar Muerto demolió completamente ese argumento escéptico de una vez para siempre, cuando los paleógrafos y especialistas en manuscritos antiguos compararon meticulosamente este documento milenario con nuestras Biblias modernas contemporáneas. Encontraron una precisión textual asombrosa del 99.5%. 2000 años completos de transmisión manuscrita y el texto bíblico permaneció virtualmente inalterado en su contenido esencial. Esto significa científicamente, arqueológicamente, históricamente, que todas las profecías específicas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús fueron definitivamente escritas varios siglos antes de su nacimiento físico, no después como fraudulenta invención posterior. La evidencia científica más rigurosa confirma categóricamente: las profecías mesiánicas de Isaías son genuinamente sobrenaturales, no construcciones humanas posteriores. Los arqueólogos también descubrieron algo absolutamente fascinante entre los manuscritos de Qumrán: comentarios interpretativos antiguos sobre Isaías escritos por los esenios mismos. Estos documentos revelan claramente que los judíos del período del Segundo Templo interpretaban consistentemente Isaías, capítulo 53, como una profecía específicamente mesiánica, no como referencia al pueblo de Israel en general, como algunos críticos modernos intentan argumentar. Esto contradice completamente la afirmación contemporánea de que los judíos nunca interpretaron históricamente Isaías 53 como una referencia profética al Mesías prometido. Los manuscritos prueban exactamente lo contrario. Los judíos antiguos sí veían estas profecías como mesiánicas y esperaban su cumplimiento literal en una persona específica. Isaías contempló dos venidas distintas del Mesías prometido, primero como siervo sufriente y cordero de Dios, después como rey conquistador y león de Judá. Los rabinos antiguos, perplejos ante esta aparente contradicción profética, desarrollaron la teoría de dos Mesías diferentes: el Mesías Ben José, que sufriría y moriría, y el Mesías Ben David, que reinaría gloriosamente. Lo que no comprendieron es que Isaías estaba describiendo al mismo Mesías en dos venidas históricas separadas. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esta es la introducción profética al siervo sufriente en Isaías 52, versículo 13. Pero observa algo absolutamente fascinante. Comienza hablando de exaltación y gloria futura, no de sufrimiento inmediato. ¿Por qué? Porque Dios quería que supiéramos desde el principio que el sufrimiento mesiánico no sería el final definitivo de la historia profética. En Isaías 53 contemplamos claramente la primera venida: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí está Jesús en la cruz del Calvario, el Cordero perfecto de Dios, el Salvador sufriente que lleva los pecados del mundo sobre sus hombros.
Pero luego, en el mismo libro profético, Isaías pinta un cuadro completamente diferente del mismo personaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ves el contraste dramático? Ya no es el siervo humilde y sufriente, ahora es el Rey eterno y todopoderoso. Ya no está colgado en una cruz romana, está sentado en el trono del universo. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Este es el mismo Mesías en su segunda venida, el león conquistador de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Isaías incluso profetizó específicamente sobre el período de tiempo que transcurriría entre estas dos venidas mesiánicas. En Isaías 61, después de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, hay una pausa abrupta, una interrupción textual clara antes de mencionar el día de venganza del Dios nuestro. Cuando Jesús leyó públicamente este pasaje específico en la sinagoga de Nazaret, se detuvo exactamente en ese punto preciso de pausa profética. Cerró el rollo, se sentó y declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». ¿Por qué se detuvo ahí? Porque la segunda parte de la profecía, el día de venganza divina, aún no había llegado su tiempo de cumplimiento. Estamos viviendo actualmente en esa pausa profética entre las dos venidas del Mesías. Los detalles específicos son absolutamente asombrosos en su precisión. Isaías profetizó que el Mesías sería cortado de la tierra de los vivientes, refiriéndose claramente a su muerte física, pero luego inmediatamente declara que verá linaje y vivirá por largos días. ¿Cómo puede alguien ver descendencia espiritual después de morir físicamente? Solamente mediante la resurrección corporal de los muertos. Isaías también profetizó que durante el período entre la primera y segunda venida del Mesías, los gentiles, las naciones no judías, entrarían masivamente al pacto de salvación. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esas somos nosotros, los creyentes no judíos. Estamos viviendo exactamente en el período histórico que Isaías contempló proféticamente, pero que los rabinos de su época no pudieron comprender completamente. El mismo Mesías que fue herido gravemente por nuestras rebeliones será exactamente el mismo que herirá la tierra con la vara poderosa de su boca. El mismo que fue llevado mansamente como cordero al matadero será el león rugiente que ruge desde Sión. El mismo que llevó una corona dolorosa de espinas llevará la corona de gloria del universo entero. El mismo que murió en una cruz romana regresará en las nubes con gran poder y gloria para establecer su reino eterno. ¿Entiendes ahora por qué los judíos del primer siglo no reconocieron a Jesús como su Mesías prometido? Estaban buscando exclusivamente al Mesías conquistador y político. No entendieron que primero tenía que venir como Salvador espiritual. Primero el sufrimiento expiatorio, luego la gloria eterna. Primero la cruz del Calvario, después la corona del reino. Y esto nos conduce directamente a la pregunta más importante y personal para cada uno de nosotros. Si Isaías acertó con tanta precisión matemática y detalle específico sobre la primera venida del Mesías, ¿qué nos dice esto sobre las profecías que aún esperan cumplimiento sobre la segunda venida? Si cada detalle sobre el siervo sufriente se cumplió literalmente, palabra por palabra, ¿qué sucederá inevitablemente con las profecías sobre el rey conquistador? ¿Sabías que Jesús citó directamente a Isaías más frecuentemente que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento?
No fue casualidad o coincidencia. Fue porque en las páginas de Isaías se encontraba el guión completo y detallado de su misión terrenal. Cada vez que Jesús abría su boca para citar a Isaías, estaba revelando otro fragmento específico del plan divino de salvación para la humanidad. El momento más dramático y significativo ocurrió precisamente en la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal. Jesús se levantó deliberadamente, tomó el rollo sagrado de Isaías y leyó con autoridad: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Luego, en un momento de tensión dramática absoluta, enrolló cuidadosamente el pergamino, se sentó con autoridad y declaró ante toda la congregación estupefacta: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Imagina el impacto emocional y espiritual. Jesús estaba declarando públicamente esa profecía que han estado leyendo y estudiando durante 700 años: «Soy yo. Yo soy el Mesías que Isaías prometió». Pero ese fue solamente el comienzo de las conexiones proféticas. Cuando los fariseos religiosos cuestionaron por qué él comía con pecadores y publicanos, Jesús respondió citando a Isaías: «Misericordia quiero y no sacrificio». Cuando le preguntaron específicamente sobre sus milagros sobrenaturales, respondió directamente con las palabras de Isaías: «Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio». Cada respuesta teológica, cada enseñanza doctrinal, cada confrontación con las autoridades religiosas estaba firmemente anclada en las profecías específicas de Isaías. En el momento más oscuro de su ministerio terrenal, cuando fue rechazado completamente por su propio pueblo escogido, Jesús citó nuevamente a Isaías. «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, diciendo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». No era simplemente una reprensión circunstancial, era la confirmación profética de que todo estaba sucediendo exactamente según el plan divino preestablecido. Cuando enseñó sobre su muerte expiatoria, utilizó las imágenes específicas de Isaías. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba conectando directamente su crucifixión con Isaías 53. Incluso en la cruz del Calvario, las palabras específicas de Isaías resonaban proféticamente. Cuando los soldados romanos echaron suertes sobre su ropa, se cumplió exactamente Isaías 53, versículo 12. Fue contado con los pecadores. Cuando exclamó en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», estaba experimentando literalmente lo que Isaías había profetizado. Quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero aquí está lo absolutamente extraordinario. Jesús no solamente citó las profecías sobre su sufrimiento y muerte, también citó específicamente las profecías sobre su gloria venidera y segunda venida. Cuando habló proféticamente de su retorno glorioso, utilizó las imágenes específicas de Isaías. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Jesús frecuentemente se detenía deliberadamente en medio de una cita de Isaías, dividiendo conscientemente las profecías entre su primera y segunda venida, como cuando leyó Isaías 61 y se detuvo justo antes del día de venganza del Dios nuestro. La liberación espiritual había llegado, pero el juicio divino esperaría hasta su segunda venida gloriosa. Los discípulos, inicialmente confundidos y desconcertados, después de la resurrección, finalmente comprendieron completamente. Pedro, en su primera carta epístola, cita extensivamente a Isaías para explicar el significado teológico del sufrimiento de Cristo.
Pablo, en su carta a los Romanos, construye toda su teología sistemática de la salvación sobre el fundamento sólido de Isaías 53. Incluso Juan, en el libro del Apocalipsis, utiliza consistentemente el lenguaje específico de Isaías para describir la nueva Jerusalén celestial. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esto hace eco directo de Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Te das cuenta de lo que esto significa teológicamente? Jesús validó personalmente la autenticidad divina del libro de Isaías. Cada vez que lo citaba, estaba declarando categóricamente: esto es verdad absoluta, esto es revelación divina. Esto soy yo. Y aquí está el desafío personal directo para cada uno de nosotros hoy. Si Jesús consideró a Isaías tan importante que lo citó constantemente durante todo su ministerio terrenal, ¿no deberíamos nosotros estudiar este libro con la misma pasión y dedicación? Si el Hijo de Dios encontró su identidad mesiánica y su misión redentora en estas páginas proféticas, ¿qué tesoros espirituales nos esperan a nosotros cuando las exploramos con corazón abierto y mente dispuesta? Las palabras de Isaías no son simplemente historia religiosa antigua, son el testimonio vivo e irrefutable de que Dios cumple fielmente sus promesas, que su palabra es verdad absoluta, que Jesús es exactamente quien declaró ser. Y si cada palabra específica sobre su primera venida se cumplió con precisión quirúrgica perfecta, ¿qué nos dice esto sobre las promesas que aún esperan cumplimiento sobre su segunda venida? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones completamente eternas para cada uno de nosotros. En medio de un mundo que parece desmoronarse día tras día, donde las noticias internacionales hablan constantemente de guerras regionales, crisis económicas globales, desastres naturales sin precedentes y decadencia moral generalizada, Isaías tiene un mensaje específico que necesitas escuchar precisamente hoy. No es casualidad que estés escuchando sobre este libro profético en este momento exacto de tu vida personal. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras poderosas no fueron escritas exclusivamente para el Israel antiguo. Fueron escritas específicamente para ti, para este momento preciso, para esta crisis específica que estás enfrentando en tu vida personal. ¿Te sientes como si estuvieras atravesando aguas profundas y peligrosas? Isaías tiene una promesa divina específica para tu situación. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Tal vez has perdido completamente la esperanza. Quizás miras las noticias internacionales cada día y te preguntas si Dios ha abandonado este mundo al caos. Pero Isaías proclama con autoridad divina: ¿se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En una época histórica donde la ansiedad clínica y la depresión severa alcanzan niveles epidémicos mundiales, donde millones de personas viven medicadas químicamente solo para enfrentar otro día de existencia, Isaías ofrece la receta divina genuina para la paz mental. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes por qué este mensaje profético es tan relevante y necesario para nuestros días actuales? Porque estamos viviendo exactamente en los días específicos que Isaías profetizó, los días inmediatamente previos al retorno glorioso del Mesías, días de sacudimiento global, días de juicio divino
pero también días de gloria sin precedentes para aquellos que genuinamente confían en Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves lo que Dios está declarando proféticamente? Mientras el mundo se hunde progresivamente en oscuridad espiritual y moral, los verdaderos hijos de Dios brillarán más intensamente que nunca antes en la historia. La crisis mundial contemporánea no es el fin de la esperanza. Es precisamente el escenario profético para la manifestación más grande de la gloria de Dios que el mundo jamás haya contemplado. Pero hay una condición espiritual específica. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra hebrea traducida como esperar aquí no implica pasividad resignada. En el idioma original sugiere una expectativa activa como una cuerda tensada. Es aferrarse firmemente a las promesas de Dios cuando todo en las circunstancias parece contradecirlas. Y aquí está la promesa más poderosa para nuestros días específicos. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está a punto de hacer algo completamente nuevo, algo que sobrepasará todo lo que hemos visto antes en la historia humana. Y Él está buscando específicamente personas que crean, que esperen, que se preparen espiritualmente para esta nueva movida divina. ¿Estás cansado físicamente y emocionalmente? Isaías tiene una palabra específica para ti. Estás enfermo y necesitas sanidad. Hay restauración en sus páginas proféticas. Estás quebrantado emocionalmente. Él promete restauración completa. Estás perdido y necesitas dirección. Él ofrece guía divina clara. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mientras el mundo busca desesperadamente respuestas en la política, en la ciencia, en la filosofía humana, Isaías nos señala la única fuente verdadera de esperanza inquebrantable, Jesucristo. El mismo Mesías que cumplió perfectamente cada profecía en su primera venida, volverá inevitablemente para cumplir todo lo que resta por cumplirse. Y cuando eso suceda, estas palabras específicas de Isaías resonarán por toda la eternidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza absolutamente inquebrantable que Isaías ofrece a nuestra generación. No importa cuán oscura parezca la noche actual, el amanecer glorioso viene inevitablemente. No importa cuán fuerte sea la tormenta global, Dios sigue absolutamente en el trono del universo, y su palabra permanece para siempre jamás. Ahora comprendes completamente por qué el libro de Isaías es considerado el más impactante de toda la Biblia. No es simplemente un libro de profecías religiosas, es el testimonio irrefutable de que Dios existe, que su palabra es verdad absoluta y que Jesús es exactamente quien declaró ser. ¿Has visto cómo Isaías predijo con precisión quirúrgica el nacimiento virginal, la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa de Cristo exactamente 700 años antes de que sucediera? Has descubierto el código matemático imposible de falsificar. Has sido testigo de cómo cada profecía sobre las naciones se cumplió exactamente como fue escrita. Has visto la evidencia arqueológica que confirma cada palabra. Pero más importante aún, has descubierto que Isaías tiene un mensaje específico para ti y para este momento preciso de tu vida. Si esta palabra te ha alcanzado profundamente, imagina a cuántas otras personas puede llegar a través de tu participación.
Pero para eso te necesitamos activamente. Suscríbete ahora mismo, comenta algo que haya tocado genuinamente tu corazón y ayúdanos a compartir esta verdad transformadora todos los días. La pregunta ahora es personal e ineludible. ¿Qué harás específicamente con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como si estas profecías fueran solo historias religiosas antiguas? ¿O reconocerás que el mismo Dios que cumplió fielmente cada promesa en el pasado está hablando directamente a tu vida hoy? Te invito a hacer algo poderoso ahora mismo. Abre tu Biblia en Isaías 53. Lee ese capítulo completo en voz alta y mientras lo haces, imagina que estás parado al pie de la cruz, contemplando cómo cada palabra se cumple frente a tus ojos. Porque eso es exactamente lo que sucedió históricamente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el corazón del Evangelio. Este es el mensaje que ha transformado millones de vidas y puede transformar la tuya hoy mismo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo? Que a pesar de toda esta evidencia abrumadora, Dios no te obliga a creer. Él te invita, te llama, te espera con los brazos abiertos. Como dice Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Que estas palabras finales de Isaías sean tu ancla espiritual en los días que vienen. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En un mundo de incertidumbres tienes una certeza absoluta. La palabra de Dios permanece. Sus promesas son fieles. Su amor es eterno. Y como Isaías hace 3000 años, Dios todavía pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Tu respuesta puede cambiar tu vida para siempre. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén.